50 detenidos dentro del marco de la Operación Púnica, la trama de corrupción infiltrada en ayuntamientos y comunidades autónomas. El juez Gómez Bermúdez interroga a 19 consejeros de la CAM que avalaron dietas irregulares del expresidente. El importe asciende a 300.000 euros. La trama en la que ha sido detenido el exsecretario general del PP firmó adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones. Las propuestas del equipo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, ganan con el 80,71% del apoyo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos una vez más a la segunda cita con la información en este Noticias 12 segunda edición. Comenzamos con historias que nos llegan desde el ámbito más cercano. Dentro del marco de la Operación Púnica saben que hay 50 detenidos. Esta trama de corrupción que acaba de desmantelar la Guardia Civil estaba infiltrada en ayuntamientos y comunidades autónomas. Por encima de todas está Madrid, aunque también, que es donde vamos nosotros, se ramificaba hasta León, Valencia y también Murcia. La Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados en la imputación de otros 14. La trama de corrupción que ha desmantelado la Guardia Civil estaba infiltrada en varios ayuntamientos y comunidades, según ha informado la Fiscalía Anticorrupción, y operaba sobre todo en Madrid, aunque se extendía por las provincias de León, Murcia y Valencia. Ha sido en esta última ciudad donde la Guardia Civil terminaba ayer el registro de la sede de la empresa EICO, ubicada en el centro de la ciudad de Valencia, tras más de 12 horas y llevarse detenido al socio del empresario Alejandro de Pedro Llorca, quien ya había sido detenido este pasado lunes en el marco de la Operación Púnica desarrollada por la Benemérita en Madrid, Valencia, León y Murcia. De Pedro Llorca es uno de los empresarios relacionados en la Operación Púnica contra una trama de corrupción destapada en varios ayuntamientos y comunidades autónomas. Según su blog personal, es director general de EICO desde 2010, una consultoría de reputación. De Pedro es uno de los conseguidores de los que se servía la red junto al constructor David Marjaliza, muy próximo a Francisco Granados y que también fue arrestado ayer. La investigación contra esta supuesta trama se inició en diciembre de 2013 a raíz del descubrimiento de una cuenta en Suiza a nombre de Francisco Granados y del empresario David Marjaliza, según informaron a España las autoridades helvéticas. En lo que respecta a nuestra comunidad valenciana, el presidente de la Generalitat evidentemente se ha tenido que manifestar sobre esta operación. Alberto Fabra ha dicho que tienen muy pocos datos y que la información les llega desde Madrid porque allí es donde está todo. El presidente de la Generalitat valenciana, Alberto Fabra, ha asegurado, al ser preguntado por si le preocupa que la denominada Operación Púnica contra la corrupción desarrollada en Madrid, León, Murcia y Valencia salpique a la comunidad, que disponen de muy pocos datos sobre el operativo, si bien ha señalado que especialmente todo está en la Comunidad de Madrid. El jefe del Consell, que ha asistido en Castellón a la carga del primer barco de cítricos de la comunidad con destino a Estados Unidos, ha defendido que la autonomía está haciendo esfuerzos, y todos los conocen, para dejar de lado a aquellas personas que han participado en algún proceso de corrupción. Fabra ha recalcado que se tiene que seguir siendo inflexible con estas conductas porque lo que se ha de conseguir es generar confianza en los ciudadanos. Por su parte, el delegado del Gobierno, Serafín Castellano, apuntaba que no hay más información complementaria a la que se está facilitando hasta el momento por parte de las instancias judiciales ni conocimiento de que haya municipios de Valencia o la Comunidad Valenciana implicados. En esta línea ha señalado que la operación se fundamenta principalmente en Madrid, aunque parece que también en las provincias de León, Murcia y Valencia hay algunas detenciones, y ha rechazado concretar datos porque es una operación que la llevan desde la UCO y las instancias judiciales a nivel nacional. Joan Baldoví pide explicaciones, dimisiones y destituciones tras las 51 detenciones en el marco de la Operación Púnica. El diputado nacional de Compromís ha considerado que estas detenciones demuestran las conexiones mafiosas y las tramas de corrupción y de favores en las diferentes administraciones.
El diputado nacional de Compromís, Joan Baldoví, ha afirmado que la detención de 51 personas, entre ellas el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y el exconsejero madrileño, Francisco Granados, requiere explicaciones, acciones, dimisiones y destituciones. Baldoví ha considerado muy preocupantes estas detenciones, pues a su juicio demuestran que las conexiones mafiosas y las tramas de corrupción y de favores en las diferentes administraciones. Además, ha señalado que ponen al PP en una situación de jaque total, ya que ni sirven las declaraciones de buenas intenciones ni las excusas. Para Baldoví hay que dar un paso más adelante y en ese paso, según el diputado, dar explicaciones claras, concisas, verídicas a la ciudadanía, pero también requiere acciones. Según el diputado, el PP está demostrando día a día que no es un partido creado para el gobierno, ni para la oposición, ni para la gestión. Baldoví ha afirmado que está esperando una respuesta urgente y una acción contundente del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y ya veremos cuánto tarda en llegar y en qué se traduce, ha añadido. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, también opina sobre la detención de Granados y 50 personas más y pide rapidez para la justicia, que se actúe con celeridad. Afirma que no tenía ni idea, que no sabía nada. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al ser preguntada por la detención del exsecretario general del Partido Popular madrileño y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados, junto a otras 50 personas, y por la trama de corrupción de la que presuntamente formaba parte este último, ha destacado que espera que actúe la justicia y que lo haga con celeridad. Asimismo, se ha mostrado sorprendida, ojiplática y expectante ante esta noticia y ha afirmado no tener ni idea y no saber nada. Barberá ha realizado estas declaraciones tras presentar el nuevo título de transporte de la empresa municipal de transportes EMT de Valencia. Por su parte, el vicealcalde de la localidad, Alfonso Grau, ha indicado que es cuestión de la Administración de Justicia y que solo se dispone de momento de la información difundida por los medios de comunicación, a lo que el edil de Urbanismo y presidente del Partido Popular de la ciudad de Valencia, Alfonso Novo, ha apostillado también que la justicia actuará. Grau y Novo se han pronunciado de este modo en la rueda de prensa que han ofrecido para informar de la Comisión de Urbanismo celebrada en el Consistorio valenciano. La consellera de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y portavoz del Consell, María José Català, también se ha mostrado sorprendida e indignada por este asunto. La consellera afirma que los que, como ella, están en política por la vocación de servicio público deben tener una postura clara y pedir algo tan sencillo como esto: quien la ha hecho, que la pague. Pues mira, yo lo que crec en este cas és que tenen que tenir una postura molt clara els polítics, és que realment creguem en això, en la vocació de servici públic, tenim que creure que este és el moment per a qui l'ha fet, que la pague. Vull dir, les persones que no són honrades i que han estat en responsabilitats i tenen, se detecta que han tingut un comportament que no és el correcte, ja que tenen que deixar immediatament les seues responsabilitats si estan al front d'elles i tenen que pagar. Qui l'ha fet, que la pague, no? Però no tots els polítics som iguals, ni a tots ens podem ficar en el mateix sac. N'hi ha polítics que estan treballant i que estan treballant de forma valenta. El president de la Generalitat ha pres medides molt dures en contra moltes voltes de gent del seu partit per atraure als imputats, a les persones imputades de l'administració valenciana, per a demostrar-li als valencians que tenim una tolerància zero en la corrupció. I això ens ha portat a prendre decisions molt difícils, també internament en el Partit Popular, però pensàvem que tenim que demostrar al ciutadà que estem així per a treballar per ell i que n'hi haurà gent més honrada o menys honrada, però que la gent menys honrada té que eixir i la gent honrada té que continuar treballant. Crec de veres que aquesta circumstància que se dona ahir és una circumstància que a tots ens abotxorna. Les persones que són del Partit Popular van ser suspeses de militància de forma immediata i a mi em pareix molt bé. Crec que tenen que donar-li comptes a la justícia, però crec que tenen que dir-li al ciutadà que no tots som iguals, que n'hi ha gent treballant de valent i que la política és necessària i sobretot la política és responsable, perquè n'hi ha altres partits que s'aprofiten d'esta situació per a dir nosotros no nos pasa esto. Bueno, nosotros no nos pasa esto, ja que veure i ja que veure què proposen. El Trinquet de la ciutat de la pilota valenciana acogió la final del trofeo Presidente de la Generalitat Valenciana. Alberto Fabra, naturalmente, entregó el premio al triunfador, Quico Soro.
Kiko Soro, más conocido como Soro III, mantiene el número 1 de la pilota valenciana tras alzarse con la victoria de su tercer título en la final del campeonato individual Trofeu President de la Generalitat Valenciana. La final tuvo lugar en el trinquet de la ciutat de la pilota valenciana, que registró una gran afluencia de público. A ella asistió el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, para entregar el trofeo al número 1 de la escala y corda, junto con el presidente de la Federación de Pilota Valenciana, Daniel San Juan. El primer juego de la partida pudo haber cambiado el desenlace de la final, ya que el rival de Soro III consiguió ponerle en apuros al campeón. Soro III, tras bordar una gran final, se ha alzado con su tercer título individual en su carrera deportiva. El juez Gómez Bermúdez interroga a partir de hoy martes a los 19 consejeros de la CAM que avalaron dietas irregulares del expresidente. Atención, porque el importe asciende a 300.000 euros. El juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, ha citado a declarar como imputados a partir del próximo martes 19 a consejeros de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que avalaron las concesiones de dietas presuntamente irregulares por un importe de 300.000 euros al expresidente de la entidad, Modesto Crespo, en una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2009. El magistrado tiene prevista para la próxima semana una ronda de interrogatorios que se prolongará durante el martes, miércoles y jueves, en los que comparecerán 9 de los imputados en el marco de la pieza separada abierta para investigar este pago concedido a Crespo por su cargo de presidente de la sociedad participaria Tinser Cartera S.L. Según fuentes jurídicas, Crespo no accedió a la presidencia de Tinser, filial de la Caja que agrupa a sus participantes industriales hasta el mes de diciembre de 2009. Su nombramiento fue aprobado por los consejeros presentes en una reunión celebrada el 27 de noviembre y ratificado por la Junta General de Tinser unos días más tarde, ya en diciembre. Gómez Bermúdez ya investiga a Crespo y otros antiguos directivos de la Caja por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas por la gestión de la entidad que se declaró. La coordinadora general del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, pide a Ximo Puig que concrete si su política de agua se va a centrar únicamente en las desalinizadoras. Estas obras, según Bonig, se realizaron sin hacer un análisis de su viabilidad económico-financiera, del coste del agua y de los usuarios a los que iría dirigida. La coordinadora general del PPCV, Isabel Bonig, ha reclamado al secretario general del PSPV, Ximo Puig, que diga a los ciudadanos si su política de agua para la Comunidad Valenciana va a ser las desalinizadoras, que han sido, según ha dicho, un fiasco porque el agua es cara y consume mucha energía. Ha recordado que en la Comunidad Valenciana se construyeron 5 desalinizadoras con una previsión de más de 500 millones de euros y no se ha podido poner en marcha porque los municipios no pueden hacer frente al coste del agua desalada. Esas obras, según Bonig, también la consellera de Infraestructuras, se realizaron sin hacer un análisis de su viabilidad económica financiera, del coste del agua y de los usuarios a los que iba dirigida. A su juicio, los socialistas solo pretendían hacer política con el agua y no les interesaba dar soluciones. Bonig ha instado a preguntar a los municipios afectados si estas instalaciones han solucionado el problema hídrico y ha asegurado que todavía se están pagando el plan de desalinizadoras de Rodríguez Zapatero, aunque no les ha dado ningún uso por su alto coste energético. Según Bonig, los socialistas valencianos han de decirles a los agricultores y regantes si van a seguir apoyando las desalinizadoras, a pesar de que saben que el agua desalada no es la solución y que ha resultado inútiles en la comunidad. El candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, acusa al PP de haber convertido la Generalitat en su cortijo particular. Cantó opina que el PP es consciente del varapalo que va a sufrir por parte de los valencianos en la próxima cita con las urnas. El candidato de UPyD a la presidencia de la Generalitat, Toni Cantó, ha afirmado que el PP ha convertido la Generalitat en su cortijo particular y le ha acusado de haber hecho un organigrama a la medida, poniendo y quitando en función de lealtades y nepotismo. El diputado nacional ha criticado que el Consell importa reformas a última hora para acomodar a los altos funcionarios, en concreto al personal cedido por otras administraciones, en la mayoría de los casos los ayuntamientos. Se ha mostrado convencido de que una gran mayoría de empleados se ha dejado la piel en su desempeño de sus tareas, pero también es cierto, ha añadido, que decenas de puestos de libre designación han sido ocupados por personas sin cualificación, cuyo único mérito ha sido tener el carné de partido o ser recomendado por un alto cargo para compensar favores. El programa electoral de UPyD refleja la necesidad de profesionalizar
y despolitizar el empleo público con el fin de evitar el abuso de la libre designación para cubrir puestos de cargos directivos y técnicos. El objetivo es limitar por ley el número de máximo de personal eventual, profesionalizando el puesto de directivo público y que no pueda usarse el sistema de libre designación para proveer ningún puesto de naturaleza técnica. Además, los funcionarios de las corporaciones locales tendrán habilitación estatal, ha señalado Cantó, quien ha defendido una administración profesional estable, simplificada, evaluable y eficiente. El Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia ha puesto en marcha un servicio de rescate aéreo junto al Consell para actuar en lugares de difícil acceso y que requieran del helicóptero de coordinación y emergencias de la Generalitat. El presidente de la Corporación Provincial, Alfonso Rus, y el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, han asistido este pasado sábado a la presentación de la unidad de rescate helitransportada. Durante el acto pudieron observar cómo trabaja el equipo realizando un simulacro de rescate de una persona herida en montaña en el que mediante un izado de grúa se transportó al accidentado hasta el helicóptero. Por su parte, el conseller de Gobernación, Luis Santamaría, destacó la importancia de la especialización y la formación continua de los integrantes, ya que es fundamental para poder realizar eficazmente las operaciones de rescate en helicóptero. Por su parte, el presidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Tarazona, explicó que esta actuación surge de la necesidad para atender más rápido en los lugares de difícil acceso, como son los barrancos, embalses o zonas montañosas. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, pide al Ministerio de Medio Ambiente un esfuerzo para enviar a Alicante 12 hectómetros cúbicos para consumo humano desde el Júcar. La presidenta de la institución provincial considera que el Ministerio va a ser sensible a esta demanda. La presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, ha pedido al Ministerio de Agricultura un esfuerzo para enviar a la provincia 12 hectómetros cúbicos de agua para el consumo humano desde el embalse de Alarcón o desde el de Cortes de Pallás. Pastor ha señalado que lo que se solicita al Ministerio es que haga un esfuerzo por parte de todos para que Alicante reciba lo que piden los regantes. La presidenta de la institución provincial considera que el Ministerio va a ser sensible a esta demanda porque, según ella, tampoco están pidiendo los más de 2.000 hectómetros cúbicos del plan hidrológico ni los 1.200 de la ministra Isabel Tocino. La dirigente de la Diputación ha defendido que este trasvase serviría para equilibrar los costes del agua para el regadío y que así se sufragarían los costes de la elevación del agua desde la desembocadura. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, se muestra dispuesto a favorecer la salida de Castedo de la alcaldía alicantina. Puig ha afirmado que el futuro de Sonia Castedo provoca que la Comunidad Valenciana, que el Partido Popular de la comunidad, esté sometido a una contradicción enorme. El secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha anunciado que el PSPV-PSOE está dispuesto a apoyar un cambio para favorecer la salida de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, de la alcaldía y ha anunciado que no va a poner ninguna pega al respecto. Sobre la situación de la alcaldesa, doblemente imputada por el caso de corrupción de Brugal y el caso del Plan Rabasa, Puig ha considerado que es peor que Sonia Castedo siga al frente de la corporación que no sea la candidata del PP en las próximas elecciones municipales del mes de mayo. Por ello, Puig ha afirmado que el futuro de Castedo provoca que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana esté sometido a una contradicción enorme. Así se ha cuestionado por qué es alcaldesa y ha estimado que es peor que continúe siendo alcaldesa que el que no sea candidata. Por otra parte, Ximo Puig ha negado que la situación del exalcalde socialista de Gandía, José Manuel Orengo, sea comparable a la de Felipe del Baño, exconcejal del PP en Santiago de Benajeve, imputado por prevaricación administrativa y sustituido por Juan Cotino como el diputado en les Corts Valencianes. Asimismo, ha manifestado que en Gandía el actual alcalde popular, Arturo Torro, está atrincherado en una situación personal y que está intentando trasladar su estado de mala administración a todos los demás. El Ayuntamiento aprueba un proyecto de aguas de Alicante para cambiar el colector de la Albufereta. El proyecto se desarrollará aprovechando las obras para la construcción por parte de la Dirección General de Costas de un sendero entre la playa de la Albufereta y del puerto Costa Blanca. La Junta de Gobierno local en el Ayuntamiento de Alicante ha aprobado el proyecto para la instalación de un nuevo colector en la playa de la Albufereta a cargo de Aguas de Alicante.
El proyecto, con más de 190.000 euros de presupuesto, se desarrollará aprovechando las obras para la construcción de un sendero entre la playa de la Albufereta y el puerto Costa Blanca. Asimismo, la ejecución de las obras del colector será inmediata y está previsto que estén finalizadas en un periodo máximo de 8 semanas. Además, la Junta de Gobierno ha aprobado las certificaciones relativas al coste del transporte Alicante Metropolitano de autobús para la subvención al transporte colectivo por casi 754.000 euros y la subvención del billete con las diferencias de billete de las líneas de interés municipal por 370.000 euros. Por otra parte, la portavoz del Gobierno municipal, Marta García Romeu, ha afirmado que las obras del acceso sur de la ciudad estarán listas a finales de noviembre y que entonces se iniciarán las obras del parque y zona verde. 8 nigerianos detenidos por falsificar documentos para parejas de hecho ilegales. La organización falsificaba tarjetas de residencia y certificados de nacimiento nigerianos que ciudadanos extranjeros presentaban para formar parejas de hecho con españoles. La Policía Nacional ha desarticulado un grupo formado por ciudadanos nigerianos dedicado a falsificar documentos para la constitución ilegal de parejas de hecho en una operación en la que se ha detenido a 8 personas e imputado a otras 3 en varias provincias españolas. Los agentes han arrestado a 2 personas en Toledo, a otras tantas en Málaga, al resto en Girona, Tarragona, Alicante y Pamplona, entre ellas las máximos responsables de la organización. Además, han sido imputadas otras 3 personas, 2 de ellas en Tarragona y 1 en Granada, a los que, al igual que los detenidos, se les atribuye delitos de falsedad documental y pertenencia a organización criminal. La organización falsificaba tarjetas de residencia y certificados de nacimiento nigerianos que ciudadanos extranjeros presentaban para formar parejas de hecho con españoles con el objeto de regularizar su situación administrativa en España mediante el régimen familiar de ciudadano comunitario. Un conductor acepta casi 2 años de cárcel por ofrecer 200 euros a unos policías para que no se le hiciera un test de alcoholemia. Los hechos se remontan al 2 de diciembre del 2012, cuando el hombre fue sorprendido sobre las 6 horas mientras circulaba por el paseo de la Alameda de Valencia ignorando todo tipo de señales. Un hombre acusado de ofrecer 200 euros a unos policías para evitar que se le practicara el test de alcoholemia cuando circulaba en estado de embriaguez ha aceptado una pena de casi 2 años de prisión. Los hechos se remontan al año 2012, cuando el acusado circulaba a gran velocidad ignorando los semáforos en rojo y las señales de la policía para que se detuviera. Los agentes procedieron a realizar el test de alcoholemia y el hombre les ofreció 4 billetes de 50 euros para que no le denunciaran. Inicialmente, el Ministerio Fiscal pide una pena de 3 años y medio de prisión por un delito de cohecho con embriaguez. Finalmente se ha llegado a un acuerdo con la defensa al apreciar que pudo tener dificultades para entender lo que le dijo la policía. El hombre, que iba a ser juzgado en la audiencia de Valencia ante un juzgado popular, tendrá que pagar además una multa de 1.080 euros y podrá evitar la entrada en prisión si no tiene antecedentes. El PSPB-PSOE exigirá al Gobierno 102 millones de euros más para la provincia de Alicante. De aprobarse ese aumento, la provincia llegaría a la media nacional de inversión por habitante. Eric Campos, vicesecretario general provincial y coordinador de los diputados y senadores del PSPV-PSOE, ha pedido el registro por parte de los grupos socialista de un paquete de enmiendas para aumentar la inversión contemplada en los presupuestos generales del Estado de 2015 para la provincia de Alicante. Concretamente, los socialistas piden 102 millones de euros más las inversiones concretas en la provincia, lo que supone aumentar la inversión un 28%, con respecto a lo presupuestado por el gobierno de Rajoy. A esta cifra habría que añadir la parte que le corresponde de los 87 millones de euros solicitados para actuaciones a desarrollar en las 3 provincias, como son los 30 millones de euros en los accesos a los puertos por tren de ancho internacional, 15 millones para plataformas logísticas, incluidas las de Villena, El Salicán y San Isidro, un plan industrial y de ayuda a la competitividad para la comunidad dotado de forma plurianual con 90 millones a la razón de 30 millones de euros, 6 millones de euros para infraestructuras turísticas y 6 millones de euros para cercanías. De las enmiendas territorializadas para Alicante, Eric Campos ha destacado la petición de más de 14 millones de euros para cercanías frente a los 614.000 euros presupuestados, o bien que se pueda licitar al final de año o por lo menos acabar los proyectos que están ahora mismo en funcionamiento.
Detenido un hombre por la muerte violenta de una mujer en Valencia. El mismo detenido fue quien acudió a la policía para decir que había encontrado el cadáver, pero los agentes no creyeron la versión de los hechos que contó y acabaron deteniéndolo. La víctima tenía 46 años y además llevaba muerta varios días. Un hombre de nacionalidad española ha sido detenido en Valencia como presunto autor de un delito de homicidio por su implicación en la muerte violenta de una mujer. Los hechos ocurrieron en una vivienda situada en el segundo piso del número 7 de la calle Navarra, donde al parecer residía la víctima y el presunto agresor, aunque según fuentes policiales no mantenían ninguna relación sentimental. La víctima tenía 46 años y el supuesto homicida 51, ambos de nacionalidad española. De lo que ha pasado, nada. Lo único que sé es que ellos no llevaban una buena vida. Desde luego lo han visto en el bar de la esquina, eran asiduos, por lo visto, y no sé, 2 o 3 días antes a ella la tuvieron que llevar en condiciones muy feas a casa. Y este señor creo que convivía con ella poco tiempo, porque yo, este señor, lo he visto, no lo hemos visto mucho por aquí, la verdad. El presunto autor del homicidio fue detenido por agentes de la Policía Nacional de Valencia cuando este acudió a la Jefatura de Estado de Policía para decir que había encontrado el cadáver de la mujer al llegar a casa. Según parece, los agentes dudaron de la versión ofrecida por el hombre y le detuvieron como presunto autor. Una empresa valenciana crea una plataforma web de subastas para el transporte internacional. Para poder operar, las compañías de transporte deberán obtener una certificación de calidad. Una empresa valenciana ha creado una plataforma web de subastas para el transporte internacional donde las agencias de transporte ofrecen sus presupuestos a modo de pujas y el cliente puede elegir a la que preferiría, aunque no sea el precio más bajo. La compañía Aution Logistics Forwarded SL ha sido la creadora de esta página web denominada Get Better Price On, en la que para poder operar las compañías de transporte deben obtener una certificación de calidad, según ha informado la empresa. Una de sus ventajas frente a otras empresas que facilitan servicios similares es que sus clientes pueden elegir la compañía de transporte que prefieran independientemente de que sea o no la que haya ofrecido la puja más baja. Según la empresa valenciana, las plataformas de subastas de transporte son una herramienta clave e innovadora para reavivar un sector que se encuentra muy afectado por la coyuntura económica. Se trata del proyecto Poción de Héroes. 6 superhéroes llegan a la FE y al Clínico de Valencia para ayudar a niños con cáncer durante su tratamiento. Muchacho invisible, chica fuego, guapo kinético, señorita muralla, chico elástico y Linda Rayo son los personajes que componen este equipo. 6 superhéroes llegan a los hospitales de la FE y el Clínico de Valencia para ayudar a los niños con cáncer. Se trata de un proyecto social, Poción de Héroes, promovido por la Fundación A3 Media, cuyos personajes acompañarán a los pequeños pacientes de oncología durante su tratamiento. En la presentación de esta iniciativa, que ha tenido lugar en el Hospital de la FE, el conseller de Sanidad, Manuel Llambar, ha explicado que tras la excelente acogida que ha tenido el proyecto en los hospitales de la Paz de Madrid y el Sant Joan de Déu en Barcelona, los superhéroes llegan a Valencia para apoyar y facilitar el duro proceso de administración de quimioterapia que deben recibir los pequeños pacientes. A partir de este lunes, los personajes del proyecto Poción de Héroes acompañarán a los menores durante su tratamiento con quimioterapia en estos centros, prestándoles sus superpoderes. Muchacho invisible, chica fuego, guapo kinético, señorita muralla, chico elástico y Linda Rayo son los personajes que componen este equipo. Al comenzar el tratamiento, cada menor elegirá a su héroe favorito de un catálogo que se le será entregado en el centro hospitalario. A continuación, se le entregará un maletín de poderes con diversos elementos del personaje elegido, un cómic en el que se cuenta la historia del héroe, un póster para poder colgar su habitación del hospital, una chapa de héroe para llevar puesta en su pijama o camiseta, un pasaporte que será sellado en cada sesión de quimioterapia, una bolsa de dulces y unas pegatinas para adherir a la bolsa del suero con el tratamiento. Investigadores de la Universidad de Valencia demuestran que un caqui al día proporciona el calcio, hierro y magnesio necesarios. Esta fruta es una opción sana para las personas con enfermedades del corazón o con problemas de hipertensión. Investigadores del Departamento de Química Analítica de la Universidad de Valencia han demostrado los beneficios que aporta el caqui en la dieta. En concreto, han concluido que la ingesta de calcio, hierro y magnesio a través del consumo de una pieza de caqui en la dieta es la adecuada según la recomendación diaria de alimentos. Asimismo, los caquis proporcionan niveles altos de potasio y cobre y niveles muy bajos de zinc y sodio, por lo que esta fruta es una opción sana para las personas con enfermedades del corazón o con problemas de hipertensión.
El estudio publicado en la revista Food Chemistry analiza el perfil mineral de 167 muestras de caquis producidos en diferentes regiones de España, entre las cuales destacan las de denominación de origen protegida el caqui de Ribera del Xúquer. El caqui americano, también conocido como persimón, es una fruta originaria de China y actualmente se cultiva en las regiones cálidas de todo el mundo. Valencia, en concreto, la Ribera del Xúquer, es una de las grandes productoras de caqui en España. Según los datos de la Fundación Cajamar de 2013, en el año 2012 la superficie total de caquis en España era de 9.560 hectáreas, de las cuales el 83% estaba situado en tierras valencianas. La inmensa mayoría de las entidades festeras y miles de personas interesadas en los moros y cristianos, venidas además de muchos puntos de España, se dieron cita el pasado fin de semana en Villena. La feria de artesanía festera Artefiesta ha sido un éxito de participación y de promoción industrial. Villena ha desplegado durante el fin de semana todo su esplendor festero a los miles de visitantes que han acudido a Artefiesta, la feria de artesanía festera que se ha llevado a cabo en la Plaza de Toros. Villena es una ciudad puntera en los trajes de moros y cristianos y elementos para la fiesta y bueno, hoy se está demostrando, además con todas las empresas colaboradoras, la verdad que estamos disfrutando de un espectáculo sin igual. El espectáculo ha sido la deslumbrante pasarela de moda festera que se llevó a cabo el sábado por la tarde. Un desfile donde pudimos ver las mejores bandas, los mejores trajes, los mejores boatos, una verdadera pasarela comercial del mundo de los moros y cristianos. Y como en toda fiesta importante, el mejor público, venido expresamente para la ocasión. Hemos venido precisamente a ver esto. Hemos hecho un viaje desde Murcia aquí en autobús para ver este evento. ¿Mucha gente? Sí, todo el autobús completo. Un gran despliegue de elegancia que sin duda posiciona a Villena a la cabeza de la industria festera. Además del aporte empresarial y económico que significa la propia fiesta, vienen los añadidos de hostelería, de servicios, de comercios. Las calles de Villena están repletas y creo que con la hospitalidad que nos caracteriza, la gente cercana o lejana ha venido a encontrarse en una muy buena tarde y a disfrutar de lo que es un espectáculo hermoso, sí. Y no hay mejor expresión para definir lo vivido en Villena, un espectáculo realmente hermoso. Las altas temperaturas no nos abandonan y en ciudades como Benidorm la estampa en lugar de otoñal sigue siendo veraniega. Vecinos y turistas, sobre todo estos últimos, disfrutan de un verano inesperado a finales de octubre. Las temperaturas cercanas a los 25 grados están presentes en la Comunidad Valenciana a finales de este mes de octubre, lo que ha animado a los bañistas a seguir disfrutando de las playas de nuestro litoral. Las temperaturas registradas durante este otoño, que no se corresponden con esta época del año, hacen que los abrigos y otras prendas de invierno estén todavía guardadas en los armarios, dando paso a la ropa de verano que todavía se sigue utilizando. Estos altos valores, sumados al buen clima que ofrece la Comunidad Valenciana, recuerdan la época estival ya pasada y animan a que la gente aproveche estos días de buen tiempo para pasear y disfrutar de nuestra oferta turística. La trama en la que ha sido detenido el exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, junto con otras 50 personas, firmó solo en los 2 últimos años adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Estas actividades se desarrollaban al menos en ayuntamientos y comunidades autónomas de Madrid, Valencia, León y Murcia. Hasta 51 detenidos en una de las mayores redadas contra una trama de corrupción municipal bautizada como Operación Púnica. Entre los arrestados por la Guardia Civil figura Francisco Granados, quien fuera número 2 de Esperanza Aguirre en el consistorio madrileño. Además del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez, y 6 alcaldes de municipios de Madrid. Entre ellos los ediles de Valdemoro y Collado Villalba, ambos del PP, y de Parla, esto último del Partido Socialista. En paralelo con las detenciones se han producido cerca de 260 registros para obtener información de la trama, que operaba principalmente en Madrid, Murcia, León y Valencia. Partido Popular y PSOE se han desmarcado de los hechos y han anunciado la suspensión de militancia a los implicados en el operativo. Inmediata suspensión cautelar de militancia de las personas que aparecen implicadas y desde luego también para exigirles que renuncien a los cargos públicos que ostentan.
inmediatamente lo suspenderemos de militancia. Inmediatamente. Ni un minuto un corrupto en el PSOE de Pedro Sánchez. Ni un minuto. Hay que insistir en que la política está por encima de los casos de corrupción que se puedan producir. La trama que investiga el juez Velasco firmó presuntamente adjudicaciones públicas por valor de 250 millones de euros a cambio de comisiones ilegales. Concejales de estos ayuntamientos mostraban hoy su sorpresa por la magnitud de la macrorredada. La Guardia Civil nos ha dicho que saliéramos, que desalojáramos, que dejáramos tanto la contraseña del ordenador como nuestros datos para poder localizarnos, y hemos pedido información al secretario y nos ha dicho que era confidencial y que de momento no podía decir nada. Hay que transmitir por parte de los grupos políticos de la oposición la mayor tranquilidad y serenidad a los vecinos del municipio. Por su parte, vecinos de localidades como Parla y Valdemoro, municipio donde fue alcalde Granados durante 4 años, han mostrado su indignación ante lo ocurrido. Pero vamos, a ese y a muchos más que tenían que detener. Y nada de a la cárcel, no, que devuelvan primero el dinerito de todos y luego ya que los lleven. Estamos en la calle pidiendo comida para poder comer y dice que no hay hambre en Valdemoro. Él es el que no la tiene. En el marco del operativo se ha detenido además al jefe de gabinete de la Consejería Murciana de Industria y la directora del Instituto de Turismo. El magistrado Velasco ha imputado también a un guardia civil que dio el soplo a Granados de que le estaban investigando. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha salido en un coche de la Guardia Civil de su domicilio, donde se ha realizado un registro desde primeras horas de la mañana. Poco después de las 3 de la tarde, un vehículo sin distintivos policiales ha salido del garaje del edificio y en la parte trasera viajaba Granados. Francisco Granados, número 2 de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, ha salido al comienzo de la tarde en un coche de la Guardia Civil de su domicilio en la calle Venezuela de la localidad madrileña de Valdemoro, donde se ha llevado a cabo un registro desde primeras horas de la mañana. El exconsejero de Presidencia de la Comunidad madrileña, que abandonó su domicilio pasadas las 3 de la tarde en el asiento trasero de un vehículo sin distintivos policiales, es uno de los 51 detenidos por corrupción en Madrid, Valencia, Murcia y León, dentro de la operación púnica de la Guardia Civil, que todavía sigue abierta. Unos minutos antes, 2 personas salieron con una carpeta llena de papeles, discos informáticos y matasellos del mismo garaje que Granados, también exalcalde de Valdemoro, cuyo actual regidor, José Carlos Boza, del PP, es otro de los arrestados. Asimismo han sido detenidos el primer edil de Parla, José María Fraile, del PSOE, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. La Fiscalía Anticorrupción ha informado en un comunicado que solo en los 2 últimos años esta trama de corrupción municipal y regional se habría asignado contrataciones ilegales por la adjudicación de obras y servicios por 250 millones de euros en Madrid, Valencia, Murcia y León. Además de las 51 detenciones, también se han llevado a cabo 259 mandamientos a registros de la propiedad, 400 órdenes dirigidas a entidades bancarias para el bloqueo de cuentas corrientes y 30 embargos preventivos de vehículos de alta gama de los principales investigados. Uno de los imputados, en este caso por revelación de secretos, es un guardia civil que supuestamente informó a Granados de que estaba siendo investigado. El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, anuncia la inmediata suspensión de militancia de los miembros de este partido implicados en la operación púnica que desarrolla la Audiencia Nacional. Además, conforme se conozcan nuevos datos, reclamará a quienes tengan responsabilidades públicas y políticas que las abandonen y sean sustituidos. El Partido Popular está indignado y rechaza cualquier tipo de corrupción. Por eso, hoy mismo va a reunirse el Comité de Conflictos para proceder a la inmediata suspensión cautelar de militancia de las personas que aparecen implicadas y, desde luego, también para exigirles que renuncien a los cargos públicos que ostentan. Voy a leerles el comunicado con el que el Partido Popular dice lo que acabo de anticiparles. El Comité de Derechos y Garantías acuerda la inmediata suspensión de militancia de las personas afiliadas e implicadas en la operación anticorrupción que hemos conocido en las últimas horas. El Comité Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular se reúne esta tarde para acordar la inmediata suspensión de militancia de las personas detenidas en el día de hoy
que estén afiliadas al partido en el marco de la operación anticorrupción llevada a cabo por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Ante la falta de informaciones precisas a estas horas y según se vayan conociendo nuevos datos en relación con estos hechos, el Partido Popular exigirá, en su caso, a quienes tengan responsabilidades institucionales y políticas, el abandono inmediato de sus cargos, delegando en las direcciones regionales del partido la adopción de las medidas encaminadas a la sustitución de los cargos correspondientes. La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha confesado este lunes estar harta por los casos de corrupción y además ha pedido perdón por el error de haber confiado en el ex secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, a quien nombró para cargos orgánicos del partido e institucionales dentro del gobierno regional. No quiero eludir mi responsabilidad por el error cometido al haber depositado mi confianza en este señor. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. De la misma forma que quiero pedir perdón a los militantes, a esos militantes, esos millares de militantes honrados y sacrificados del Partido Popular de Madrid. Les quiero pedir perdón por haberles propuesto para secretario general a este señor. Podría escudarme en la coletilla de la presunción de inocencia y en la coletilla de que habrá que esperar a ver qué deciden los jueces. Pero yo sé que los ciudadanos están hartos de esas coletillas, que consideran excusas que unos políticos presentan para no tomar postura ante los comportamientos de otros políticos de su mismo partido. Por eso no voy a hacerlo. Yo creo que los ciudadanos están hartos del espectáculo de corrupción que se encuentran cada mañana en los periódicos y en los medios de comunicación. Y yo también estoy harta. Tenemos muchas razones para estar hartos. Quiero decirles que el Partido Popular, cuando alcanzó el triunfo en las elecciones municipales, autonómicas y generales en los años 90, en mi opinión, lo alcanzó porque se presentó ante los ciudadanos como un partido limpio, absolutamente limpio. Ese fue nuestro máximo tesoro y nuestro principal activo. Y desgraciadamente lo hemos dilapidado. Poco después de las 10 de la mañana, agentes de la Guardia Civil detuvieron al presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, del PP, que tan solo llevaba 5 meses en el cargo, al que llegó después de que fuera asesinada la anterior presidenta, Isabel Carrasco, como saben, el pasado 12 de mayo del 2014. El PSOE ha descartado cualquier posibilidad de pacto anticorrupción con el Partido Popular y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que dé explicaciones sobre los casos que se han ido conociendo las últimas semanas. Una petición que también comparte el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara. El PSOE ha descartado cualquier posibilidad de pacto anticorrupción con el Partido Popular. Pese a las conversaciones mantenidas en esta materia entre los grupos parlamentarios las últimas semanas, César Luena ha descartado que exista un mínimo acuerdo entre las partes porque considera que emplearían este pacto para tapar sus vergüenzas. Ni ha habido, ni hay, ni habrá acuerdos o pactos con el PP. Ni ha habido, ni hay, ni habrá. Además, ha anunciado que el PSOE presentará en el Congreso su propia propuesta de ley con medidas para combatir la corrupción. El Partido Socialista va a presentar su propia ley, su propia proposición de ley en el Congreso, para luchar contra la corrupción y para defender la regeneración de la democracia. El número 2 de Pedro Sánchez ha pedido al presidente del Gobierno que asuma responsabilidades y dé explicaciones. La misma petición que le ha hecho el líder de Izquierda Unida con motivo de los casos de corrupción conocidos las últimas semanas. Y hay elementos suficientes encima de la mesa, nuevos, novedosos, para poder volver a reiterar una vez más la petición por parte del Grupo de la Izquierda Plural de la comparecencia del señor Rajoy. Lara ha defendido que el jefe del Ejecutivo no se puede esconder ante los numerosos escándalos que están sucediéndose día a día y debe dar cuentas en sede parlamentaria.
El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha insistido este lunes en que no tiene ni ha tenido nunca cuentas en bancos de Andorra y Suiza. También ha advertido de que no aceptará que su nombre se ensucie en un momento con muchos casos de presunta corrupción. No tengo ni he tenido ninguna cuenta corriente ni en Andorra ni en Suiza. Y además, esta noticia que sale es absoluta, pero absolutamente falsa, ¿no? Por tanto, pues voy a actuar con toda la contundencia, absolutamente toda la contundencia, haciendo una querella contra el medio que ha publicado esto, ¿no? Y además, insisto, ¿no? Este tipo de noticias, si salen de alguna parte, pues se habrá de esclarecer de dónde sale y quién hace correr estos bulos. Porque esto hay gente que está en el mundo de los negocios, yo no estoy en ninguno de estos mundos, ¿no? Y por tanto, pues no estoy dispuesto en absoluto a que se propaguen cosas que son absolutamente falsas. Y voy a actuar con toda la contundencia que pueda, ¿no? Hoy mismo voy a presentar una querella contra este periódico. ¿Cómo se siente, señor Trias? Indignado. Acabo de pasar a la sección de los indignados. Indignado. Y creo que es una vergüenza. Y le voy a añadir una cosa. Después de salir a Antena 3 y hablar con el director del Mundo, aún estoy más indignado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice, hombre, esto de que son inocentes lo dicen todos, ¿no? Esto también lo decía el señor Pujol. Pues no admito ningún tipo de comparación ni ninguna situación de este tipo. Yo soy Xavier Trias y no admito de ninguna manera de que la gente juegue con mi honestidad. Las propuestas del equipo del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para organizar el partido y definir su línea política y sus compromisos éticos han ganado con un 80,71% de apoyo. La votación celebrada por la formación que finalizó este domingo por la noche y en la que han participado 112.070 personas de las más de 205.000 inscritas en el censo que tenían derecho a voto. Las ideas del equipo de Pablo Iglesias organizarán Podemos y definirán su línea política y sus compromisos éticos. Y es que el grupo del líder del partido ha ganado con más de un 80% de apoyo en la votación celebrada para la formación de Podemos. Quiero también felicitar o dar las gracias en este caso a las 90.451 personas que han respaldado el proyecto Claro que Podemos, impulsado por el equipo de Pablo Iglesias. Pese a la amplia victoria, el equipo de Pablo Iglesias cuenta con el resto de participantes en la votación. Además, como meta se marcan ganar las próximas elecciones generales. El proyecto que tenemos por delante es un proyecto tan ambicioso y tan potente. El proyecto de ganar las elecciones generales el año que viene y empezar a cambiar las cosas de verdad en nuestro país, y esta segunda parte es más importante que la primera, ese proyecto es tan grande que aquí no sobra nadie. Asimismo, Vescansa ha destacado que con su modelo construirán una organización política que no tiene precedentes en la historia de España. Las decisiones importantes serán tomadas de manera asamblearia por todos los miembros de Podemos y las listas se elegirán mediante elecciones abiertas a toda la ciudadanía. De Guindos elogia el sistema financiero español. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha resaltado que el sistema financiero tiene hoy una radiografía totalmente distinta a la que tenía en el pasado. Según el ministro, esto es gracias a las medidas tomadas por el Gobierno. En el caso de España, esta corrección ya se está produciendo de forma ordenada. Por un lado, la deuda privada se ha reducido en aproximadamente 35 puntos del PIB desde su máximo en el año 2010. Y en el caso de la deuda pública, los avances ya realizados en la consolidación fiscal, junto con el compromiso del Gobierno con los objetivos fiscales y de la sostenibilidad de las cuentas públicas, permiten asegurar también una trayectoria descendente. Sin embargo, reequilibrar los balances de empresas y familias es un proceso que, como muestra la experiencia histórica, puede llevar un tiempo prolongado, especialmente si, como es el caso, coincide con una crisis financiera tan profunda como la vivida. También debemos tener en cuenta que esta corrección tiene efectos negativos sobre el consumo y la inversión, haciendo más difícil la recuperación económica. A su vez, un excesivo endeudamiento puede terminar teniendo repercusiones en el sistema financiero, dado que un elevado nivel de morosidad puede debilitar el balance de las entidades.
Esto, a su vez, puede dificultar que fluya el crédito a la economía y, con ello, acabar dañando el crecimiento. Por eso es tan importante adoptar las medidas adecuadas que faciliten de forma ordenada el proceso de desapalancamiento. Y eso es lo que hemos hecho a través de distintas actuaciones. En primer lugar, con la reforma del sector financiero, a través de la reestructuración y recapitalización de determinadas entidades, pero también a través de otras medidas, como el incremento de la transparencia, la creación de la Sareb o el considerable incremento de las provisiones de los bancos. Y quiero destacar en particular esta última, pues sin un nivel adecuado de provisiones de los bancos no hubiera sido posible la reforma concursal que hemos abordado. Facua Consumidores en Acción ha instado este lunes al Gobierno a que asuma de inmediato la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que advierte de que los consumidores de luz y gas deben ser informados de las subidas tarifarias antes de que entren en vigor, un hecho que, según la asociación, no está ocurriendo aquí en España. El Gobierno tiene que asumir de inmediato la sentencia del Alto Tribunal Europeo porque lo que plantea afecta a España y a todos los Estados miembros de la Unión. Se están aplicando tarifas de luz y gas sin informarlas previamente a los usuarios y eso vulnera el derecho comunitario. De hecho, podemos plantear cómo cualquier consumidor podría impugnar en los tribunales las tarifas de luz y gas que se nos han aplicado en los últimos años en nuestro país. Son tarifas que no se nos comunicaban previamente. Las eléctricas, las compañías de gas no nos informan en las facturas de los cambios en las tarifas que se van a producir y, por lo tanto, los consumidores podemos establecer que se ha vulnerado la legislación europea y que nos tienen que devolver dinero. Así se ha hecho en Alemania y, desde luego, el Alto Tribunal Europeo ha dado la razón a los usuarios que habían reclamado por esa irregularidad. El derecho en la Unión Europea es común a todos los Estados miembros, nos basamos en directivas comunitarias que se han traspuesto a los distintos ordenamientos jurídicos y, en nuestro caso, la legislación europea desde 2003 plantea esa obligación de las compañías de informar a los usuarios sobre las subidas de tarifas que se vayan a producir. Dados por fin de alta el marido de Teresa Romero y el resto de los aislados. Juan Manuel Parra, el médico del servicio de urgencias que atendió a Teresa Romero en el hospital de Alcorcón, ha abandonado hoy el Carlos III, donde han permanecido aislado durante 21 días. Javier Limón, marido de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería curada del ébola, ha abandonado el Hospital Carlos III de Madrid tras recibir el alta a primera hora de la mañana de este lunes. A lo largo de la mañana han ido saliendo del centro hospitalario los 10 pacientes que estaban en vigilancia tras haber superado sin síntomas los 21 días de incubación del virus. Entre ellos se encontraba Juan Manuel Parra, el médico del servicio de urgencias que atendió a Teresa Romero en el hospital de Alcorcón y ha celebrado que Teresa se esté recuperando y que todo haya terminado bien. A Dios gracias, ha terminado todo bien, Teresa está mejor y es la mejor alegría que tenemos todos. En medio de un aluvión de periodistas ha reconocido que el periodo de aislamiento ha sido duro, pero ha admitido que si volviera a presentarse un caso como el de Teresa Romero, lo atendería igual porque es su trabajo. Pasada la pesadilla, lo único que quiere es olvidarlo todo. Ha costado todo, que hay que acostumbrarse a lo que es una situación de aislamiento, pero bueno, ya ha pasado. Eso ya es olvidarse, la situación se ha arreglado, estamos todos bien y ahora, como vuelvo a decir, a dar un abrazo enorme a mi familia y a relajarme un poco. Poco antes que Parra salió uno de los médicos residentes del hospital de Alcorcón que trató a Teresa en un primer momento. Ha agradecido la labor de los compañeros del Carlos III, envió un mensaje de ánimo al auxiliar de enfermería y ha sido rotundo sobre si volvería a tratar a un paciente con ébola. Si me hubieran dicho que el precio a pagar por intentar, aunque hubiese sido un pequeño grano de arena, salvar una vida era 3 semanas de aislamiento, lo volvería a hacer las veces que hiciera falta realmente. Ya solo quedan ingresados en el hospital la propia Teresa Romero y otro contacto de bajo riesgo. Se trata de uno de los pacientes que utilizó la misma ambulancia que trasladó al auxiliar, que sigue en observación por razones clínicas, porque ya dio negativo en las 2 pruebas realizadas para descartar un contagio por ébola. El pintor Antonio Navarro Menchón ha presentado en el Museo Militar de A Coruña el primer retrato del rey Felipe VI que se realiza de forma oficial en un estamento público de España, y lo ha hecho con un cuadro en el que priman la sencillez y la transparencia que, según el artista, destacan del nuevo monarca. Pues acabo de terminarlo, prácticamente está fresco. Recibí el encargo hace unos 3 meses y desde entonces pues he estado haciéndolo, mucho trabajo de documentación,
para que los pasadores y demás estén actualizados y luego para conseguir plasmar la personalidad que quería plasmar en él. Yo quería transmitir, lejos del típico cuadro real que todos conocemos, quería transmitir sencillez, claridad, transparencia, un poco la idea que yo veo que quiere transmitir el rey Felipe VI. Entonces, por eso he hecho el fondo tan claro, sin apenas nada que distraiga la atención de la figura. Y bueno, aquí ya lo han bautizado como el amanecer de Felipe VI, ¿no? Entonces, por un lado quería transmitir eso, transparencia, luz, aire nuevo, ¿no? Y luego en él, en su rostro, quería transmitir de alguna manera, quizás era lo más difícil de transmitir, quizás sea el monarca más preparado de todos los que hemos tenido en nuestra historia, y a nivel mundial hoy día quizás lo sea también de los que más, ¿no? Quería transmitir eso. Entonces, lejos de hacer algo muy recargado, mi manera de transmitirlo ha sido con un gesto de autoconfianza, ¿no? La autoconfianza que le da a uno el saberse capaz del reto que tiene por delante, y esa era mi idea. Entonces, todo eso hacerlo de la manera más sencilla posible. Un tripulante de un barco pesquero ha perdido la vida después de que la embarcación haya encallado en aguas de Barrica, en Vizcaya. Además, otro marinero ha resultado herido, según nos ha informado fuentes de la Ertzaintza y de Salvamento Marítimo. El tripulante de un barco pesquero ha perdido la vida después de que la embarcación haya encallado en aguas de Barrica, en Vizcaya. Además, otro marinero ha resultado herido, según ha informado la Ertzaintza y Salvamento Marítimo. El suceso se ha registrado poco antes de las 11:30 de la mañana, hora a la que los servicios de emergencia han recibido una llamada que alertaba de que un barco pesquero podría haber encallado en aguas de la localidad vizcaína de Barrica. Uno de los tripulantes que permanecía en el agua ha sido rescatado sin vida por el helicóptero de Salvamento Marítimo, que ha evacuado el cuerpo hasta el hospital de Loiu, mientras el segundo tripulante ha logrado llegar a nado a la playa, donde ha sido recogido por efectivos sanitarios y posteriormente desplazado al hospital de Cruces. Todavía no se conocen los motivos que han causado este fatal desenlace, aunque todo apunta a que el mal tiempo y el fuerte oleaje podrían ser los causantes por los que el pesquero quedó encallado en aguas de Barrica. El jugador español del Real Madrid, Sergio Ramos, aseguró que su equipo jugó al fútbol de maravilla el pasado sábado ante el Fútbol Club Barcelona. También negó que haya cambio de ciclo, una expresión que considera incluso agresiva. Pues no, obviamente se han sumado 3 puntos, son muy importantes, pero no son más que 3 puntos. Evidentemente, cuando es un clásico, como dije anteriormente, pues se disfruta un poco más, pero ya hay que pensar de nuevo en seguir sumando puntos para intentar, ¿no?, pasar al líder, que aún no sigue sacando un punto. Yo creo que el fútbol pues tendrá miles de opiniones de todo el mundo, hay que respetar a todos, pero desde mi punto de vista el otro día pues el Real Madrid jugó muy bien al fútbol. Pues muy bien, afortunadamente muy bien, pude aguantar todo el partido y a pesar de que se me defendió un pelín al final, nada grave y muy contento de haber podido rendir a un gran nivel. Javier Merino, marido de Mar Flores, ha recibido el alta hospitalaria del Hospital Can Mises de Ibiza después de que fuera ingresado hace unos días por una malaria de tipo 4. La pareja se había trasladado a Ibiza a pasar el fin de semana. Javier Merino, el marido de Mar Flores, ha recibido el alta hospitalaria. El empresario fue ingresado hace unos días por una malaria tipo 4 en el Hospital Can Mises de Ibiza, a donde la pareja se había trasladado a pasar el fin de semana. Fuentes cercanas al empresario han desvelado que se encuentra descansando y se siente mucho mejor. El tipo de malaria que padece es poco frecuente y potencialmente menos peligrosa que la común. Se cree que Merino pudo contraer el virus durante uno de sus viajes a Sudán, a donde va con frecuencia por motivos de trabajo. Aunque habrá que esperar a que se recupere para conocer cuáles han sido las verdaderas causas de este contagio. Han sido unos días duros para Mar Flores, quien ya ha dicho que llegó a pensar que perdería a su marido. Sin embargo, todo se ha quedado en un susto y ahora la exmodelo respira tranquila y puede tener a su pareja ya en casa. El contagio de Merino se ha producido casualmente durante el aniversario de boda de la pareja, que se casó el 25 de octubre de 2001. Mar Flores y Javier Merino han tenido 4 hijos y pueden presumir de haber formado una bonita familia.
Señoras y señores, hasta aquí la primera edición de Noticias 12. Nos volvemos a ver al filo de las 8:30 de la tarde. Gracias por su atención. Hasta luego.